En medio de un mundo como el nuestro, lleno de caos y confusión, hay dirección y guía para todas las personas que se sostienen en el fundamento de la fe en Dios. Este es el programa Fe y Crisis, con el pastor René Pereira, hijo. Que el Señor bendiga a nuestros queridos amados radioescuchas. Bienvenidos una vez más a otra edición de su programa Fe y Crisis. Contento de estar nuevamente con ustedes. Ya hoy estamos a viernes 5 de junio del año 2020. Así que estamos contentos de estar aquí en otro programa más, donde en el día de hoy tenemos a una invitada que ya mismito vamos a estar presentando y que estaremos dialogando hoy en el programa Fe y Crisis. Así que, pero de inmediato presento que está con nosotros, como de costumbre, Pastor Wilfredo Borrero. ¿Cómo estás, Wilfredo? Dios te bendiga. Dios te bendiga, René. Dios bendiga a los radioescuchas. Amén, qué bueno. Sí, porque no te está... hay que subirle... Sí, va a subirle el volumen porque no se escucha el Pastor Wilfredo y es acá. Así que qué bueno, Wilfredo, que estás con nosotros hoy viernes. Y bueno, vamos, ¿verdad? De inmediato a presentar a nuestra invitada, que se trata de la licenciada Ada Nora Enríquez. Enríquez, ¿lo dije correctamente? Lo dijiste correctamente. Enríquez, a quien conozco, ¿verdad? He tenido el privilegio de conocer en nuestras luchas pro familia. Así que ella vino acompañada de su esposo, que lo va a presentar. Bienvenida, licenciada. Qué bueno, vino desde Humacao, ¿verdad? Sí, llegamos desde Humacao. Muy buenos días a todos los radioescuchas, a ti, René, a ti, Pastor Wilfredo, y a Fabián, que nos está asistiendo, ¿verdad? Como de costumbre. Para mí es un privilegio estar aquí y siempre pienso que uno debe enmendar las dificultades si está problemas en con sus manos hacerlo. Sí, amén, amén. Así que buscamos el primer espacio para retornar y le dijimos a Pastor, vamos a ir directamente allá para que no tengamos dificultad. Y sí, me acompañan esta mañana Heriberto Durán, el hombre que Dios me dio por esposo. Amén, amén. Gloria al Señor. Bienvenido, hermano. Qué bueno. Y a quien conocemos también y ha estado con nosotros, ¿verdad? Así que estamos en familia. Eso es. Yo recuerdo, licenciada, ¿verdad? Cuando usted presidió por un tiempo CEDFA. Sí, la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia. Usted fue y estuvo ahí dando el frente en muchas luchas. De hecho, hasta en la cadena La Roca, pero allá en Santurce tuvimos algunos programas donde usted participó y fue entrevistada. Sí, recuerdo esos tiempos. Recuerdo aquella marcha que hicimos, que la planificamos como... casi de un día para otro. ¿Tú te acuerdas, Wilfredo, que fue al frente al Departamento de Educación a Torrey? Sí, yo me acuerdo que nosotros en menos de un mes, sí, recuerdo que hicimos unos adiestramientos a nivel isla, sí, dividimos la isla en 4, norte, sur, este y oeste, nos lanzamos y yo diría que eso fue como en 2 semanas y media, 3 semanas lo hicimos. Y nos sorprendimos de ver que fue mucha gente a esa manifestación, ¿verdad? Y se hizo esa marcha. Era cuando Rafael Aragunde era el secretario de Educación, y era cuando se estaba empezando a hablar de la ideología del género. Sí. Que querían introducirla ya desde ese momento y que había habido ya un proyecto de ley de la Procuraduría de la Mujer junto con Educación para infiltrar la ideología del género en aquel momento. Bueno, realmente lo que hicieron fue utilizarla como pretexto. Sí. Lo que decía era que se quería enseñar, ¿verdad?, para erradicar la violencia doméstica, lo que era entonces el valor entre los hombres y las mujeres, los niños y las niñas como iguales. Y bajo lo que sería equidad entre los sexos, quisieron inducir la ideología de perspectiva. Se metieron por la equidad, pero te dejaron, pero la clave es la palabrita género ahí, ¿verdad? Claro, eso fue lo que ellos quisieron usar y entonces el problema era que también lo que ellos trataban era una sexualización y nada que tuviera que ver con el aprecio de la persona por el hecho de ser persona. ¿Se acuerda que fue cuando empezaron a tirar unos libros que luego los escondieron y decían que esos libros no estaban, y luego los libros, algunos maestros lo sacaron a la luz? De hecho, se utilizó una guía para enseñar, que le daban a los maestros para enseñar sobre sexualidad, ¿sí?, a nivel de intermedia y high school, que era realmente para cursos universitarios. Sí, sí. ¿Sabes que yo tengo copia de esa guía? Aquello era casi pornográfico, aquella cosa. Sí, porque era para otros niveles, sí, y era para enseñar cosas que no tenían, ¿verdad? No eran sanas, ¿verdad? Eran apropiadas para esas edades.
No, exactamente. Mire, de verdad que algo... Estamos recordando cosas. Sí. Tú estabas, Wilfredo, tú llegaste a ir a esa manifestación. Claro, estuve presente y vimos, ¿verdad? Ese intento de unos pequeños, de ese grupo pequeño, pero que se había infiltrado ya en el Departamento de Educación en aquel momento, de tratar de ir ya, pues, poniendo sobre la mesa lo que es perspectiva de género, y lamentablemente, pues, todavía siguen persistiendo en esto, René. Sí, no, y después de eso volvió otra vez, ¿te acuerdas cuando estaba entonces ya otro, ay Dios mío, se me olvida, que es del área también, el otro secretario, que ahí es cuando salen los módulos finalmente. El que decía que era cristiano. Sí, que venía. Que lo detuvo un tiempo, de ese que me estás hablando. Sí, que ahí fue que nos metimos, que hicimos la mega manifestación. Ya Puerto Rico por la Familia estaba ya, ¿verdad? Al frente de esto. Y Rafael Román era. Entiendo que sí. Rafael Román, ¿verdad? Que creo que era él, uno gordito él, ¿verdad? Sí, exactamente, él mismo. Sí. Y con eso fue que empezó su tiempo. Y ahí fue que entonces se hizo la carta aquella de objeción por conciencia de los padres, que aquello fue un palo porque mucha gente, ¿verdad? Hizo eso. Así que nada, pero la licenciada Ada Enríquez no solamente tiene esa trayectoria en estas luchas pro familia, ¿verdad? Además de eso es pastora, ¿verdad? Sí, es Rafael Román Meléndez, que estaba buscando, que quería saber ese mismo Rafael Román. Sí, también somos soy pastora hace 11 años ya, 11 años y medio. Allá en Humacao. En Yabucoa. En Yabucoa. En Yabucoa hemos estado por allá todo ese tiempo edificando familias. Tuvimos oportunidad de dirigir el decreto de ayuno y oración en Yabucoa por 3 años consecutivos. Agradecidos de la deferencia y la confianza del alcalde Rafael Zurillo. ¿Verdad? En aquel tiempo no había una oficina de base de fe, así que nosotros estuvimos haciendo ese trabajo, obviamente voluntario, y ha sido un tiempo muy bueno de también hacer trabajo de impacto social en el área este. Así que, excelente. Así que, y pues ahora con una nueva encomienda, y es que la licenciada Ada Enríquez es la candidata para la posición de la comisaría residente en Washington por el proyecto Dignidad. ¿Qué pasó? Cuénteme cómo usted llegó a ese, ¿verdad? A esa lucha, porque ahora obviamente se lanza en un campo totalmente distinto, ¿no? Ya no es dando la lucha acá, ¿verdad? En otra, como lo he estado haciendo, sino que ahora es en el terreno de lo político. Bueno, una de las cosas que uno siempre mira es el ámbito político como un ámbito de servicio al pueblo, más allá de agendas partidistas. El asunto es que nunca entramos ahí precisamente porque conocemos que en Puerto Rico en los últimos años, si alguien sale electo, pues realmente durante los 4 años sirve más a los intereses del partido con el cual comparte ideales o del cual es parte, en lugar de mirar cuáles son los mejores intereses del pueblo que lo ha elegido para servir en una posición. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el tiempo de María y pasa Irma... Que de hecho en el área donde usted está fue donde más fuerte azotó. Pues ese es el asunto, ¿ves? Estábamos allí y vemos que... ¿Cuánto tiempo estuvo sin luz usted allá? Nosotros estuvimos sin luz casi como 9 meses por ahí, 9 meses. Yo pienso que más o menos fue el tiempo que estuvimos. Fue un embarazo completo ahí casi. Pero en muchas áreas fueron hasta 10 meses. Sí. Yo me acuerdo que todavía en julio del 2018 había personas que apenas estaban recibiendo el servicio de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Tú escuchas de todos estos billones que se aprobaron, etcétera, pero ves que tienes a todo un montón de personas sin recibirlo. Hablamos de fondos federales, hablamos en el término local, vemos a los alcaldes desviviéndose por tratar de responder a la necesidad de la ciudadanía en aspectos que no les concierne, porque el municipio no tiene que trabajar con lo que es la seguridad nacional o la estabilidad, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con alimentación y demás. Así que
están tratando de hacer de tripas corazones, mientras en el gobierno central tienes el COE, allí ellos blindados, con jefes establecidos, con luz y todo eso, y no puedo menos que decirte que eso empezó a hacer mucha carga en mi corazón, porque lloramos con la gente, no solamente vivimos las carencias, pero tú ves las personas mayores que no tenían ni siquiera un abanico, que están totalmente encamadas, personas con condiciones críticas, y pasan los meses y a Central no le importa. Y lo que salió hace poco, licenciada, de que resulta que después descubren que hay almacenes que estaban llenos de suministros que nunca llegaron a la gente. Y todavía había necesidad. O es que ya nos hemos olvidado de eso que sucedió. Y todavía había una necesidad real e inmediata. Se descubrió una pobreza, pero más que la pobreza económica, yo diría que la pobreza de cuidado, de compasión, que de muchas maneras ha sido actuada por los gobernantes, ¿verdad?, de turno. Así que ya yo habiéndome separado un poco de lo que era recomendar gente para puestos, porque ya había visto eso. Yo sé que en un momento dado las líneas de los líderes de la iglesia hacían unas guías por quién votar y demás, y las últimas yo no participé, me preguntaba a la gente, yo dije, mire, haga su evaluación, porque aún a las personas que se estaban recomendando... Ese trabajo yo lo estuve haciendo por mucho tiempo, esa era mi labor, y obviamente en consulta con otros líderes, hacer esa guía, porque el pueblo cristiano nos decía, mira, nosotros queremos saber por quiénes votar. Y yo le confieso, ¿verdad? Ha llegado el momento, de hecho yo no voy a hacer más una guía de votación, porque yo he llegado a esa misma conclusión, ¿verdad? Comparto eso mismo. Yo entiendo que esa estrategia en un momento dado, ¿verdad? Pues mire, yo tengo que reconocer que tuvo sus logros. Sí. No todo fue negativo, no puedo decir eso. Yo creo que el colocar unas personas en unas posiciones claves en la legislatura, en un momento dado dieron resultados. Fue necesario. Y fue necesario, porque es que no podíamos hacer otra cosa. O sea, hay que ser justo. No había más opciones en aquel momento. Pero la realidad es que viendo los acontecimientos más recientes de hacia dónde se han encaminado ambos partidos políticos de mayoría, por el cual el grueso de los votantes participan y votan, pues aquí sabemos que entre ambos partidos es que aquí se reparten el bizcocho de las elecciones. Oye, uno se ha dado cuenta cómo esto ha ido por el camino y el rumbo que ha tomado, al punto de que, oye, incluso gente, y yo le he dicho y vuelvo y lo repito aquí, gente que se supone que eran nuestros aliados en la legislatura, nos han dado la espalda a la iglesia por seguir los lineamientos de sus partidos. Esa es la realidad. Yo no puedo ser artífice de engaño. Yo no puedo decir a la gente, no, vamos a seguir votando. Esa es la realidad. Y eso está allí en récord. Entonces, viendo eso, teniendo la oportunidad de servir cuando se forma Proyecto Dignidad, precisamente porque el grupo que estaba inicial entendía que no estaba representado, que ya era lo que yo entendía, que no teníamos una representación, viendo también, ni siquiera es un asunto de cuál es tu ideal de estatus político, sino que ves que hay una corrupción rampante, legitimada e institucionalizada. Claro. Uno dice, pero tú sabes hacia dónde vamos, la gente desesperanzada, nuestros jóvenes teniéndose que ir de Puerto Rico, el asesinato rampante, y a nuestros gobernantes realmente la seguridad no les importa porque no les han tocado, a ningún familiar inmediato ha estado envuelto. Pues entonces cuando llega esta oportunidad, que mi abuelo decía que cuando algo está mal, pero tú tienes la oportunidad, no porque tú hiciste el reguero, porque si tú hiciste el reguero te toca directamente, pero aun cuando tú no lo hubieras hecho, si tú tienes la oportunidad de contribuir para mejorarlo o sanarlo o corregirlo, pues la responsabilidad te toca. Claro. ¿Verdad? Y entonces, yo sé que Puerto Rico no aguanta más, y yo pienso que tenemos un Puerto Rico lleno de luto, de verdad consternado ante la impotencia de que hay tantos billones, y tú me vienes y me dices que hay tantos, pero no llegan a mi casa. Ahora bien, sí llegan a los contratistas. Tú no puedes desembolsar $500 o $1,500 o $1,200, pero puedes desembolsar 19 millones a los amiguitos del alma. Entonces, viendo eso, yo dije, bueno,
sería básicamente negar una oportunidad, no solamente de sembrar esperanza a Puerto Rico, sino de cambiar el rumbo. Y me di la tarea. Yo he servido en distintas posiciones. Tuve la oportunidad también de ser la portavoz del Comité Ciudadano de Interacción con la Policía a causa precisamente de la demanda por violación a los derechos civiles. Y estuve allí 3 años, hicimos labor voluntaria con un equipo tremendo, también todos voluntarios. Hicimos una encuesta con psicólogos, y todas las recomendaciones que dimos, pastor. Uh-huh. Te estoy hablando del 2013. Todas las recomendaciones, 2014, cuando ya se rindieron, de cómo iba a estar la policía dentro de los próximos años, lo que estamos viendo. Y dijimos que se tenía que hacer. Tú no lo sabías y no podías hacer nada, ¿verdad? Uh-huh. Pues lo mismo que hicieron los que se enteraron. Estaba ya Héctor Pesquera y entonces cuando tú ves todo... Pero usted fue parte de ese equipo. Claro. Estaba el monitor federal allí también, ¿no? En ese momento se estaba nombrando porque todavía no lo teníamos. Fue desde inicio, pero ya teníamos, de hecho, el estudio se utilizó como una tesis para un doctorado y personas de otros países en ese término empezaron a venir a ver recomendaciones. Uh-huh. Sin embargo, nosotros no los adoptamos en Puerto Rico y eso me dejó el siguiente sabor. En Puerto Rico hay muchas personas trabajadoras y honestas dispuestas a invertir por su país, por verlo bien, sin necesidad necesariamente inmediata de un ánimo lucrativo, pero tú te dedicas a escucharla, a entretenerla para no aplicar. Y mientras tanto, nuestro Puerto Rico va en un deterioro. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños y qué vamos a hacer con nuestros nietos? ¿Qué Puerto Rico le vamos a dejar? Bueno, ¿cuántos task force y cuántos grupos de acción se han organizado ambos partidos mayoritarios para resolver problemas en Puerto Rico? Se reúnen, hacen unos informes, hacen unas importantes aportaciones, unos análisis y terminan en nada. En nada, porque no los implementan. Sí. Quieren mantener dinero perdido, porque a veces se invierte hasta dinero en eso. Claro, entonces quieres mantener un status quo. Yo no quiero seguir viendo a la gente llorando y llena de luto por las personas que están asesinando hasta nuestros niños. Uh-huh. Así que, ¿qué me inspiró? 2 cosas. Primero, calles seguras para Puerto Rico. Uh-huh. Yo me crié en un Puerto Rico donde nosotros, básicamente nuestros padres se enteraban que nosotros no estábamos fuera porque alguien se dio un golpe que no podíamos resolver con saliva. Sí. Y con darle el dulcecito al otro, porque de verdad era un cantazo grande. Llegaba uno llorando a la casa. Era de la única manera. Sí. Pero era, los padres sabían que los hijos estaban jugando, que los vecinos los guardaban, los velaban. Yo soy de esa generación. Yo me pasaba cogiendo bicicleta por todo el barrio y jugando de esconder y de te queda. ¿Verdad? Hasta por la noche. Hasta por la noche. Cuando un papá llamaba a uno, ya todos los demás se tenían que recoger. Sí, ese era el toque de queda de nosotros. Eso es así. Pero ahora tú tienes, y he conocido matrimonios jóvenes que están criando ahora a sus hijos, que a lo mejor la escuela está en la comunidad y está a unos pasos de distancia, pero ellos no se atreven a dejar que sus hijos caminen a solas porque se los pueden llevar, porque algo les puede pasar. Entonces, nosotros hemos aprendido a vivir en un estado de guerra civil. Pero estado de sitio. Pero nadie habla de eso. Tú tienes jóvenes de 20, 25 años que dicen, yo después de las 10 de la noche, estoy hablando antes de la cuarentena, porque obviamente sabemos que ahora es hasta las 7. Yo después de las 10 de la noche, yo no salgo de casa y yo procuro estar en casa. Cuando tú escuchas eso, y no porque uno, ¿verdad?, esté promoviendo que la gente está a la calle a cualquier hora, pero si tú me dices que a las 10, si tú estás compartiendo algo con tu familia, tú quieres estar en tu casa, eso no está bien. Pero de eso no se habla. Tenemos una cuarentena porque hay un virus y damos gracias a Dios porque hemos visto la mano del Señor, ¿verdad? Cuidándonos. Pero nosotros tenemos una ola de violencia que cobra más vidas. El COVID, claro. Y nadie está diciendo, vamos a aguantar esto, vamos a detenerlo. Usted tiene más riesgo de morir en las calles de Puerto Rico por un asalto, por un carjacking, por producto de la hora criminal, más riesgo que contagiarse con el COVID. Esa es la realidad. Estadísticamente hablando. Esa es nuestra realidad actual. Claro. Y no se detuvo por el asunto de esta cuarentena. No. Siguen matando gente y siguen ocurriendo crímenes violentos.
A mí me mueve Calle Segura. Yo sé que casi nadie habla de esto, pero habiendo quizás estado trabajando con la policía, viendo también la frustración de muchos de los agentes que sirven en este país por no tener los recursos necesarios para propiciar lo que es una buena dilucidación de los delitos, etcétera, pues yo tengo que decir que eso me movió. Y en segundo lugar me movió poder devolver la confianza y la honestidad en las instituciones gubernamentales, que la gente pueda creer que donde está el dinero puedan ver, contrataron a aquel. Siempre van a haber opiniones, pero que sepan qué se está haciendo. Transparencia. Sí, transparencia, y que se faciliten, si hay una asignación, que llegue en el menor tiempo posible para atender la necesidad para la cual se ha aprobado. Claro. Los fondos, que seamos efectivos, con unas asignaciones billonarias que tiene Puerto Rico. Oye, en cuestión de matemática, nosotros somos más que 3.2 millones de habitantes. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos enderezar este país para lo mejor? Pues no es un asunto de dinero. No. Obviamente aquí hay que lidiar con un problema serio de corrupción institucionalizada ya en las estructuras gubernamentales y en los inversionistas políticos, porque no solamente la corrupción está en el gobierno, la corrupción está en otras partes, ¿verdad? Y hay un gobierno que cambia cada vez que hay elecciones. En Puerto Rico llevamos cambiando el gobierno cada 4 años, pero hay un gobierno permanente en las estructuras de los departamentos aquí en Puerto Rico. Entonces, yo lo he comentado con el doctor César Vázquez, precisamente presidente del Proyecto de Unidad. Le he dicho, quien asuma la gobernación de Puerto Rico, lo que tiene es un tostón en las manos, porque enderezar esto es una tarea, y obviamente por algo hay que empezar. O sea, tampoco uno puede decir, wow, ¿cómo está la cosa? Esto no tiene salvación, vea que fastidie. No, oiga, pero la realidad es que quien asuma ese rol tiene que prepararse, porque cuando empiece a meterle mano a esos focos de corrupción que están por todas partes, no es tarea fácil, ¿verdad? Y se requiere de gobernantes, y quiero puntualizar esto porque me parece que es importante, gobernantes que no estén haciendo lo que han hecho los gobernantes que hemos tenido, ¿ok? Que leen el periódico de por la mañana a ver cómo está la opinión pública y cómo está la cosa, para ver entonces por dónde me tiro, ¿ves? Que eso es la epítome del populismo, ¿no? No, o sea, yo creo que es esencial que las personas que nos gobiernan, y ayer estuvimos analizando unas expresiones que hizo un líder religioso, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, que yo considero que fueron lamentables, ¿verdad? Porque yo creo que aquí los gobernantes tienen que hacer lo que es justo y lo que es correcto, independientemente de que haya gente que no le guste. O sea, tú tienes que hacer lo que es correcto, tú tienes que hacer lo que beneficia al pueblo, por encima del hating, por encima de lo que diga los periódicos, la prensa liberal. O sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer. A veces hasta por encima de uno mismo. Sí. ¿Ves? Sí, porque es la realidad. A lo mejor uno quisiera hacer esto de esta manera porque alguien se va a afectar, pero uno tiene que buscar el bienestar común. Claro. ¿Qué te parece, Pastor Wilfredo? No, he estado, ¿verdad? Escuchando a la licenciada y ¿verdad? Me alegra escuchar que hay una persona que quiere, ¿verdad? Junto con otros, que se logre un cambio en Puerto Rico. Pero hay una pregunta que yo sé que quizás más adelante usted tenía en mente pues considerarla y compartir con nosotros, pero yo quería, ¿verdad? Quizás adelantarla, estamos casi en la pausa. La respuesta para después de la pausa. Claro. Exactamente. No, licenciada, la pregunta que muchos quizás en estos momentos se pueden estar haciendo es, usted va a ir a la comisión, ¿verdad? A ser comisionada residente. Usted sabe que allí, pues, nosotros, obviamente... Al Congreso. Al Congreso de Estados Unidos, obviamente, pues allí, pues, usted tiene quizás voz, pero no tiene voto. La pregunta que me viene a la mente es cómo usted, ¿verdad? En medio de estas situaciones que se van a presentar allí, usted va a lidiar con los partidos en Estados Unidos, ¿verdad? Me aclaro, ¿verdad? Usted sabe que en Estados Unidos pues están el Partido Demócrata, el Partido Republicano. Por tradición se conoce el Partido Republicano como más conservador.
Pero la realidad es que Puerto Rico, un gran número de los políticos y de los que están aquí son demócratas liberales. Entonces, las posiciones que va a asumir allí son comprometedoras. En un sentido, sé que va a venir la presión de parte de si usted quiere recibir unos fondos, si usted quiere ayudar a Puerto Rico, de diferentes ¿verdad? Puntos en términos de los partidos. El Partido Demócrata va a querer, tú quieres algo, tienes que, ¿verdad? Que como quien dice, pues aliarte a nosotros o tomar una posición con respecto a unas situaciones. ¿Cómo usted va a lidiar con toda esta dinámica? Porque la realidad es que es comprometedora, ¿sabes? Lograr unas cosas, es lo que quiero decir, ¿verdad? Redondeando, lograr unas cosas, pues conlleva que usted tenga que aliarse a ciertos sectores allí en el Congreso, o sea, aunque no lo quiera. Va a ser así. Crear alianzas y a veces hasta estar dispuesto a hacer concesiones, es lo que te refieres. Exactamente. Okay. Bueno, pues la respuesta, después de la pausa, estamos dialogando con la licenciada Adanora Enríquez, quien aspira a ocupar la posición de la comisaría residente en Washington por el proyecto Dignidad. No se vaya, regresamos en breve. ¿Estás buscando un lugar donde te sientas amado, aceptado y en familia? ¿Estás interesado en crecer espiritualmente y recibir formación bíblica sólida? La Iglesia Bíblica Emmanuel es la congregación que tú necesitas. Nuestra familia quiere ser tu familia. Ven y visítanos. Estamos en la comunidad de Playita Cortada, en la carretera número 1, junto a la escuela intermedia. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707. Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Regresamos al programa Fe y Crisis. La pregunta quedó sobre el tintero, ¿verdad? El pastor Wilfredo Borrero y la licenciada Ada Enríquez. Pues le va a contestar cómo usted lidiaría, ¿verdad? Básicamente con todo ese asunto de esa tensión política que se da en el Congreso estadounidense entre dos sectores que están, o sea, Estados Unidos está polarizado realmente. Y en estos momentos más. Y déjame decir una cosa, pastor Wilfredo, no solamente, pues todo el mundo piensa en los republicanos y piensa, ¿verdad?, en unas posiciones, pero obviamente aquí Puerto Rico, aunque quizás en términos de ciertos issues tiende a ser, y eso está en evolución, ¿verdad?, tiende a ser más conservador, pero en otros issues su línea es con el Partido Demócrata, porque los demócratas son los que más fomentan la ayuda social, las ayudas económicas, sí, ¿verdad? Todas estas cosas, el Partido Demócrata tiende a irse por esa línea. Y eso es de mucho peso a la hora de claro un comisionado residente, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. No, y que mucha gente ve al comisionado residente, honestamente te lo digo, la posición como la persona que está ahí para conseguir chavos para Puerto Rico. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Sin embargo, cuando miras de verdad y te acercas a la posición, te das cuenta que el comisionado residente puede empezar a establecer legislación. Usualmente nosotros no pensamos en eso. Lo que pensamos es, lo único que tiene allí es el derecho a opinar. Porque usualmente cuando decimos, tiene derecho a hablar, pero no a votar. Pero no es cierto. En muchas comisiones, el voto del comisionado residente es contado. Lo que pasa es que cuando hay algunos cierres, cuando vas al floor, ahí es que no puedes emitir el voto. Exacto. Pero en todo lo que son las labores de comisión, para iniciar legislación, el comisionado residente de Puerto Rico puede establecerlo. Así que cuando mencionó la pregunta y dice, pero no está aliado, pero es que precisamente es el voto, es lo que te da a ti el voto en las comisiones. Esta capacidad de tu poder hacer las alianzas no está supeditada a estar en un partido. Sin embargo, quizás este es el momento en que hace falta una figura que tenga unos lineamientos, que no está comprometido, pero que sí tiene unos fundamentos reales de verdad. Porque entonces, si alguien también se acerca a uno a hablar, no siente que está ni traicionando a su partido, ni favoreciendo al otro. Así que yo sé que esto, quizás en el ámbito de la abogacía, nosotros lo vemos como en el ámbito de tener la posibilidad de negociar algo que sería un trato más justo. Por otro lado, la posición del comisionado residente de Puerto Rico debe tener la oportunidad
de llegar a unos lineamientos de compromiso con el Congreso respecto a definirnos nosotros en cuanto al estatus político o lo que es la autodeterminación. Por ahí va la pregunta también. Esa es otra de los ángulos, porque hay una realidad, y perdona la interrupción, sí, pero es que para que retome esa misma línea, hay una realidad. Puerto Rico, el estatus actual en Puerto Rico ya está aprobado a todas luces que esto no pare más. ¿Ok? Ya esta vaca dio toda la leche que iba a dar. ¿Ok? Así que esa es la realidad. Puerto Rico tiene que encaminarse, tiene que definirse en su estatus político, porque no podemos seguir como estamos. Puerto Rico no tiene unas herramientas, no tiene un poder que lo brinda ya sea la independencia en una línea o lo brinda la estadidad en otra línea, porque entonces al tener los mismos estatus de un estado adquieres un poder dentro de la nación americana. ¿Sabe? ¿Cuál sería su posición ahí dentro de esa línea, ¿no? de la definición del estatus? Pues precisamente lo que nosotros nos proponemos hacer como comisionados residentes sería servir de interlocutores. Precisamente sentarnos con los congresistas. Ellos saben que hay un asunto de autodeterminación, pero yo quiero que nos sentemos... ¿Usted cree en la autodeterminación? En la autodeterminación. De que los puertorriqueños sí deben... Okay. Pero lo que pasa es que como veo que históricamente esto se ha utilizado como un balón político, pero cuando van allá no hay un ánimo resuelto de poder remediar esta situación y definirla. Mi propuesta sería llegar y decir, ok, nosotros necesitamos establecer la autodeterminación. ¿Cuáles son los lineamientos básicos? Me refiero... Ahora mismo hay un proyecto, ¿verdad?, para el plebiscito de estadidad y hubo una evaluación y muchos dijeron, los demócratas dicen, pero mira, si ni siquiera hay ánimo para eso, pero además de eso, ustedes no han cumplido con XYZ, ¿verdad?, la capacidad de administrar, etcétera. Mi propuesta sería, déjenme saber cuáles son los lineamientos básicos que ustedes entienden que tendría que cubrir la estadidad, no que ellos la definan, sino unos lineamientos básicos que me digan, esto demostraría que es la estadidad y que nosotros los definamos. Si ustedes se van por acá, estos son los lineamientos básicos para la independencia. Puerto Rico tiene que definirse, pero nosotros necesitamos un compromiso del Congreso que diga, una vez ustedes se determinen, como ya nosotros nos comprometimos, nosotros vamos a correr con lo que ustedes hayan decidido, o lo vamos a apoyar, o estos son los requerimientos y ustedes van a presentar un plan conforme a esto, porque eso nunca antes se ha hecho. Entonces la persona que está allí, si es del partido PNP, pues va a buscar que sea Estado. Si fuera del partido del PIB, va a buscar, ¿verdad? Entonces así ya estás comprometido. Pues se bloquean unos a otros porque cuando el PNP va allí a tratar de adelantar la estadidad, que es lo que ellos hacen, obviamente, porque pues los populares van a bloquearlo y cuando los populares van, entonces los PNP van a bloquearlo. Eso ha sido, o sea, nos autobloqueamos nosotros mismos. Esa es la historia. Entonces nos mantenemos en este status quo de paralización y frustración e impotencia. Y nosotros decimos, no, nosotros queremos ir precisamente a ser facilitadores, porque ¿quién es el que tiene el poder? Nosotros creemos que el poder de autodeterminación lo tiene el pueblo de Puerto Rico. No que yo vaya y diga, estos son las fórmulas y por esto, no. Pero sí necesitamos este compromiso, que nunca lo hemos tenido de parte del Congreso. Se ha quedado ahí. Es como que ellos dicen, breguen ustedes con eso, hagan lo que ustedes quieran, porque al final ellos tienen lo que estamos diciendo. Vamos a sentarnos ya y vamos a hablar de esto. Usted tiene una contrincante que se llama Jennifer González, que es la comisionada actual residente. Obviamente hay una aspirante del Partido Popular Democrático a esa posición, ¿verdad? Y el PIB tiene el suyo y Victoria Ciudadana también. Por esto diría, ¿verdad? Hasta usted. ¿Qué usted piensa de la ejecutoria ya por... pues ese es el segundo cuatrenio, ¿verdad? De la comisionada. No, este primero, discúlpeme si tiene razón. ¿Qué usted piensa de ella? Porque mucha gente la ve como que gracias a Jennifer han llegado todos esos billones de dólares, ¿verdad? Porque ella, pues, como tiene una relación tan buena con Donald Trump, pues aquí está lloviendo el dinero, ¿verdad? En medio de la pandemia. Hay mucha gente, ¿verdad?, que quizás lo ve de esa manera. ¿Qué es que usted piensa de ella? Bueno, realmente Jennifer ha tenido una ejecutoria en un tiempo donde, por ejemplo, ahora mismo, si hablamos de los últimos meses, por dar un ejemplo, hay una serie de fondos que se aprobaron, pero que se buscaron aprobar para todos los estados y los territorios.
Así que obviamente ella tenía que participar de eso, pero ya había una intención previa. Así que hay unas asignaciones que de tiempo en tiempo se dan de emergencia por las emergencias que están ocurriendo o que se entiende que hay que incentivar para todos los estados y para los territorios. Y ahí se asignan mucho dinero del Fondo Federal para Puerto Rico. Y eso es importante, ¿verdad?, conocerlo. Ahora bien, si vamos a evaluar, tenemos que mirar. Y de esos billones que se han aprobado por Puerto Rico, sean los que es por asuntos de emergencia y recuperación y todo eso y los otros, ¿cuántos realmente han llegado? Yo escuché en entrevista al alcalde de Yabucoa hace 2 días diciendo todavía los fondos CDBG, que era para el desarrollo de vivienda en recuperación para María, a nosotros no nos ha llegado 2 años y 9 meses pero después. Si es que el gobierno de Puerto Rico estuvo pidiendo hace poco más dinero a los Estados Unidos y dijeron, pero si es que ustedes no han gastado ni una cuarta parte de esto que le mandamos, ¿para qué están pidiendo más chavos? Yo no puedo entender eso. Y entonces yo sí puedo comprender que si tú miras el lineamiento básico de la posición, uno puede decir, no, pero mi trabajo es buscar la asignación. Sí, pero usualmente uno tiene los comités que le dice, pero el dinero que asignamos se ha utilizado. O sea, hay una segunda responsabilidad. Y ahí es que yo veo que nuestra comisaria actual ha tenido dificultades logrando que esos fondos se alleguen realmente de una manera efectiva al pueblo. No sé si puede ser por falta de conocimiento. Ella siempre, la mayor parte de su trayectoria ha sido en el legislativo. Ella fue presidenta de la Cámara. Pues no sé si el no tener la experiencia o el acercamiento de cómo funcionan las agencias, pues ha impedido que eso pueda ocurrir. Por ejemplo, si uno sabe que se van a llegar a unos fondos y que van a haber unos lineamientos, pero uno sabe cómo funcionan las agencias en Puerto Rico, uno puede allegarse entonces al que está haciendo allá la reglamentación y decirle, mira, en Puerto Rico podrías incluir esto. Se facilita. Y veo que eso no se ha dado. Es un aspecto pragmático que quizás lleva a uno a trabajar más allá de lo que son las funciones normales o tradicionales que se espera, pero que Puerto Rico lo necesita. Y nosotros lo haríamos. Que creo que eso es importante. Y obviamente, mire, yo he sido claro aquí en términos de los valores que nosotros defendemos. Y ahora estoy hablando, ¿verdad? Como líder, ¿verdad? De que he estado en estas luchas defendiendo la iglesia, defendiendo la familia. Jennifer González es republicana nada más que de nombre nada más, porque es que ella todas las votaciones y todos los issues que tienen que ver con la agenda gay, aborto, estas cosas, ella está con los demócratas. Bueno, yo tengo que decir, ¿verdad? Porque nos dimos también a la tarea, por si acaso, no queremos que se coloque una información que tiene bastante de cierto, pero también hay otro. Ella, por ejemplo, es coproponente de la ley para proteger a los niños que sobreviven el aborto. No se ha aprobado, ¿verdad? Es un proyecto de legislación que se sometió hace poco, pero responsablemente tendríamos que decirlo para ver algún destello. Sí. Ese está ahí, pero cuando lo mira es obvio que ella avaló ese proyecto. Y ella lo avaló, ¿verdad? Okay. Lo sé porque sería algo que si se escucha esta declaración, lo van a plantear, y yo quiero que usted sepa que esa es una de las que hizo. Ahora bien, ella avala lo que es el Equality Act, que ahí es que iría, y eso no tiene ahora mismo una provisión de protección con relación a las iglesias, sino que lo que dice es básicamente vamos a implementar esta protección a la orientación sexual, etcétera, no importa si es iglesia, si es colegio cristiano, si es hospital. Y ella avala eso. Y ella lo avala, que ahí sería lo que estás mencionando. Pero solamente quería hablar que de lo que nosotros, de las cosas que nosotros promovemos, la única que veo de que hecho, de verdad avala es el pero ella también se expresó en contra del proyecto, un proyecto de libertad religiosa que hubo en los Estados Unidos también. Sí. Es que va dirigido también al Equity Act porque eso lo levantan. Exacto. Para protegerlo. Y es lo que está diciendo, no le hagas esa definición o esa diferencia. También ella avala un proyecto que se llama Every Child Deserves a Family Act, ¿verdad? Es que todo niño merece una familia y hay una redefinición de qué es familia. ¿Quiénes podrían tener a estos niños? Ayer
hubo un escrito del licenciado Osvaldo Burgos sobre el Código Civil diciendo, ¿verdad? Lo tengo aquí. Sí. Pues precisamente eso que les pone está avalado por esta legislación. Y ella apoya esa legislación. ¿Verdad? Para que el pueblo entienda, donde se le está reconoce que cada niño merece una familia y esa familia puede ser 2 hombres, 2 mujeres, etcétera, etcétera. Sí. Porque esa es la definición que está ahí contenida en esa acta. Y que obviamente las entidades que vayan a servir no deberían, ¿verdad?, a facilitar estas adopciones, etcétera, no deberían beneficiar o favorecer más que un niño se críe en la casa con papá y mamá que con relación a cualquier otra composición familiar. De hecho, hay otra legislación también que ha causado problemas en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una serie de orfanatos que están dirigidos por órdenes religiosas o por instituciones católicas. Y como política pública, como política de esas instituciones que son privadas, ellos favorecen entregarle los niños en adopción a parejas casadas, papá y mamá. ¿Ok? Porque ellos entienden que bajo sus estatutos y su creencia, el mejor ambiente para crianza y mejor interés del menor es ese. Y no solamente los estatutos, es que los estudios así lo prueban. Entonces, claro, pero esas instituciones lo tienen como algo parte de su política, ¿no? Esos son sus principios. Y ha habido entonces una legislación en Estados Unidos para quitarle los fondos y las ayudas a las instituciones que tienen ese tipo de políticas, causándole obviamente daño, porque si les quitan los fondos y las ayudas... Y el daño es a los niños, porque ni siquiera son las entidades... Pero ella estaba a favor de ese tipo de legislación también. O sea que, pues ok, lo del aborto, pues está bien. Es lo único. Vamos a concederle esa. Qué chévere y qué bueno, ¿verdad? Que no todo es... Oye, pero cuando tú miras el balance final, su línea es totalmente liberal. Sí, la única es eso, yo diría que es hasta porque es obvio, porque, oye, un niño ya nació... No deberíamos estar propiciando esos homicidios y asesinatos. Para que tengamos claro, hay bebés que sobreviven un proceso de aborto. Ya nacieron. Desprendido del seno materno. Desprendido del seno materno. Se supone que por ley ya es un ser humano que le asisten todos los derechos civiles. Y los están matando. Los dejan ahí morir. Los dejan morir sin darle ninguna atención. Y se ha estado luchando para prohibir esa práctica en clínicas de aborto y en hospitales, prohibir esa práctica, ¿verdad? Y ella pues está, ¿verdad? Obviamente, pues, en contra del infanticidio, porque eso es infanticidio, eso no es aborto, créame, eso ya es infanticidio. Sí. Y esa es la única, yo estuve examinando, y la única que ella avaló positivamente. Sí. Bueno, y aquí obviamente entramos a otro ámbito, licenciada, que yo creo que, ¿verdad?, es una realidad. Y es ese voto. Y mire que yo he estado insistiendo, el pastor Wilfredo también, el pastor, ¿verdad?, sobre a la hora de votar, usted, si se identifica como una persona cristiana, que tiene unos valores cristianos, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a poner primero en esa balanza? ¿Qué? Su afiliación a un partido político que hemos visto ya por dónde van los partidos políticos tradicionales. Que no eran así en su origen. No eran así. Pero si es que yo favorecía y voté, jajaba la papeleta por el Partido Popular, porque de ahí ese es mi origen. De ahí es que viene mi familia. ¿Entiendes? Yo era un defensor de esa y yo recuerdo la postura de Hernández Colón, de toda, ¿sabes? En esos issues estaban bien claros. Mira, ¿sabes, licenciada, cuándo esto cambia? Esto cambia en el 2000 con Sila María Calderón. Ahí yo puedo trazar con Sila María Calderón el giro, un antes y un después. Definitivamente. Son definitivamente. 20 años. ¿Ah? Son 20 años. Y ahora te voy a interrumpir. Adelante. Porque una de las cosas que cambiaron con ella es que nuestras comunidades residenciales se aprobó una legislación federal que era One Strike, You're Out. Y lo que pretendía era precisamente sacar de los residenciales esa operación ilegítima de venta de drogas y matanzas y todo eso. Era que si en tu casa había alguien que incurría en un delito mayor, pues a ti te sacaban. Por encima de esa legislación... Que era federal, que son esos fondos son federales, ¿verdad? Se aprobó un reglamento aquí en Puerto Rico, que son muy dados a hacer eso es totalmente ilegítimo, pero lo hacemos,
donde Sila dijo no, porque la viejita... Bueno, pero se lo hicieron con las peleas de gallo, pero vamos mira, ahora con eso, sí. Sí, la abuelita que tiene el nieto, que el nieto es el que lo hace mal, la vamos a sacar. Y en virtud de eso, por encima de la ley, dejas el punto de no la aplicaron. Ahora tenemos lo que tenemos en Puerto Rico. Que ahora ni siquiera la gente que está administrando esos puntos de drogas tienen relaciones familiares con gente del residencial. Pero viven ahí y trabajan ahí. Esos son los que no viven. Ellos trabajan alquilan, ahí. Esa es la cosa. Hasta ahí hemos llegado. Bueno, más aún, el punto de droga es la verdadera administración del caserío, del residencial. Cuando tú vas a hacer una actividad allí, y te lo digo por experiencia, con quien tú tienes que hablar es con el dueño del punto. Mira, vamos a dar un culto en la cancha para que sepan, ¿verdad? Ah, no, pastor, sí, nosotros le damos la vigilancia, te da de eso y todo, sí. O sea, tú vas donde la oficina y ¿verdad? ¿Verdad que tú vas donde la oficina? Pero hemos encontrado sitios donde tú tienes que hablar con el punto de droga, porque si no, no te van a dejar entrar así al residencial. Pero quiero que, como estás estableciendo un lineamiento, y estamos hablando de que en estos pasados 20 años en la ola de asesinatos y demás está rampante en Puerto Rico, qué bueno que lo trazaste, yo no lo había visto. Sí, del 2000. Pero de ahí viene. Sí. Muchas cosas empezaron a cambiar en Puerto Rico. Definitivamente, y lo mismo hemos visto, ¿verdad? Con otras. Pues el Partido Popular fue el que comienza a irse por esa línea, ¿verdad? Totalmente liberal, totalmente de izquierda, ¿verdad? Por esa línea. Porque el Partido Popular es un partido de centro, básicamente. ¿Qué pasa? El Partido Progresista era en un momento dado el partido, ¿verdad? Que representaba entonces la contraparte, la línea más conservadora. Incluso el PNP tenía dentro de sus estatutos lo del matrimonio, hombre, sí. Eso estaba ahí, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Que entonces da un giro también, como hemos visto ya más recientemente, un giro hacia esa, y fíjate curiosamente, ¿fue con quién? Ricardo Rosselló, que comienza haciendo un acercamiento al sector creyente, que se acuerdan que firmó aquel documento, pero luego que firmó aquel documento, nosotros nos enteramos después, allá fue y firmó otro documento con los gays, ¿ok? De unos compromisos. Hablando del hijo. Ricardo Rosselló, el otro es Pedro. Sí. Estoy hablando de Ricardo Rosselló. Es que de momento estoy acá en Rosselló. Sí, Ricardo, no, porque Pedro Rosselló fue. Vamos históricamente, yo dije, ok, espérate, brincamos. Brincamos unos años. Sí, no, porque después de eso vino Aníbal, después de eso vino Fortuño. Exacto. Después de eso vino entonces García Padilla. Entonces, ¿cuántos años? Entonces llegó Ricardo Rosselló Nevares, ¿verdad? Sí. Y mira, o sea, de ahí en adelante, yo te puedo decir que el Partido Progresista empezó a tomar entonces su giro. Sí. O lo hizo evidente. Sí. Claro, sí. No, porque según el Partido Popular tenía las plumitas liberales, como le llamaba Muñoz. El PNP los ha tenido también. El PNP, yo me acuerdo la lucha contra Iris Miriam Juiz, ¿te acuerdas? Las luchas contra Albita. Eran figuras que estaban en el PNP, pero eran voces aisladas, porque la mayoría, ¿verdad?, no tenía esas posturas, ¿ok? La misma Jennifer, cuando era presidenta de la Cámara, tuvimos una lucha, una batalla con ella. Entonces, después llega Dios mío, Zoela Boy, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya eso ha cambiado totalmente. Si tú te sientas ahora mismo a dialogar con la gran mayoría de las personas que tienen posiciones de liderato dentro del Partido Progresista, su línea básicamente ha sido, se inclina hacia esa línea. Mira, el mismo Miguel Romero, que es el candidato a la alcaldía de San Juan por el PNP, se sentó en un momento dado con la iglesia y con los líderes cristianos, porque él anteriormente estaba aspirando, ¿verdad? Y mira el giro que ha tomado San Miguel Romero. O quizás era que lo tenía antes y lo tenía tapadito, yo no sé. ¿Ves? Pero esa es la realidad. Yo pienso, René, ¿verdad? Añadiendo lo que estás diciendo, que obviamente responde, y lo tengo que decir para que la licenciada siempre, y yo sé que ella lo tiene bien presente esto, yo creo que responde precisamente a lo que en un momento yo le planteé. Muchos de estos políticos, obviamente, políticos al fin, que buscan esa aprobación del populismo para lograr eso,
pues tienen que alinearse con posturas liberales, muchos de ellos, y así mismo yo estoy seguro que lo buscan hacer para poder congraciarse, ¿verdad? La palabra, con gente de Estados Unidos que les pueda apoyar y traer más ayuda o más dinero para comprar al pueblo, porque esa es la mentalidad de muchos políticos, esa es la realidad, ¿ves? Yo logro, ¿verdad? Cuando yo alcanzo este respaldo y me voy por esta línea, quizás logro unas ayudas que van a repercutir en que yo voy a presentar al pueblo mis logros, ¿verdad? Y digo entre comillas porque son logros económicos, pero la realidad es que es a costa de la moral y de muchas cosas del pueblo de Puerto Rico. Entonces, ese cambio que tú ves responde a eso. Entonces, licenciada, lo que decíamos, ¿verdad? Y la pregunta que ahorita le hice, la realidad es que usted va a sentir esa presión. Claro. La va a sentir, porque llegará el momento que usted va a tener que decidir, y lo tengo que decir así, espérate, yo pienso de esta manera. Si cedo en esto o busco la manera de congraciarme con estos grupos que son liberales, pues voy a recibir y voy a obtener esto que me va a ayudar en mi posición. Esa lucha se va a dar. La lucha de conciencia, ¿verdad? Sí, pero fíjate una cosa. Yo creo que todo el mundo aquí en Puerto Rico estaría de acuerdo en que nosotros tenemos que trabajar con la seguridad nacional. Los liberales, los conservadores. O sea, van a haber cosas de la corriente liberal que ellos quieren aprobar que debemos apoyarnos. O sea, que no todo lo que ellos van a... No todo lo que proponen, ¿verdad? Malo, estamos claros en eso, pero van a haber issues en los que... Claro. Lo que quiero decir es que su conciencia, usted, la licenciada Enríquez, se va a ver en entredicho. Entonces, nosotros, por lo menos Pastor René, este servidor y los que somos, ¿verdad? Queremos ser fieles al Señor y queremos vivir los principios de la palabra, evaluamos eso, ¿sabes? ¿Qué es lo que vemos? Hay políticos que comenzaron diciendo, nosotros sí, no, pues claro. Pero hemos visto que van como que se van de lado porque la presión es mucha, entonces terminan a veces... Yo entiendo lo que estás diciendo y pienso que a cualquiera le puede pasar eso. Por eso es tan importante uno dar reporte y uno tener gente a quien uno le dé información, no solamente al pueblo, es la gente cercana que te dice, tú sabes que tienes que andar derecho, que eso tú hiciste este compromiso y si no lo vas a hacer, entonces quítate porque el daño va a ser mayor. Claro. Y eso es muy importante. No podemos caminar solos y sin dar cuentas. Y cuando uno es una persona de principios y de valores firmes, uno tiene que estar dispuesto a sufrir eso. O sea, en la Biblia Dios llamó a Daniel y lo coloca en una posición sumamente importante como gobernador de una de las provincias más importantes de Babilonia. Y gozaba del favor del rey. Y el rey tenía la confianza del rey y trabajaba para el rey en los asuntos de las decisiones del reino. Sí. Pero llegó el momento en que él tuvo que pasar por eso que tú dices. Y cuando el rey aquel firmó el edicto, entonces él dijo, él es mi rey, goza ¿verdad? Yo gozo de la confianza del rey, pero la línea está tirada hasta aquí. ¿Ves? Lamentablemente, yo no puedo acatar ese edicto. Bueno, eso a mí me ocasionó una botada. Ok, pues ya ha pasado por eso entonces. Querían que desembolsáramos o que autorizáramos el desembolso de 25 millones de la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, cuando realmente lo único que se podían justificar eran 4 millones. La persona... Eso fue, estando en esa posición usted. Estando en esa posición. ¿Qué posición yo tenía dirigía ahí? La división legal. ¿Usted dirigía la división legal de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico? ¿Y querían que se desembolsara cuánto? Y entonces 25 millones. ¿Y cuánto es lo que se podía desembolsar? La evidencia solamente había para lo que teníamos en caja eran 4 y pico, 4 puntos. ¿Y dónde querían sacar los otros millones? Pues de lo otro que pudiera haber de la autoridad que no se justificaba. Okay. El asunto es que alegadamente eso era algo que venía de arriba, nunca llamaron y yo le dije a mi jefe, bueno, si es alguien de arriba, que lo autorice el de arriba, porque aquí no hay evidencia para esto y claro, nos costó el cargo. O sea, quiere decir que usted asume esa postura y por no hacer
No lo íbamos a hacer y no lo vamos a hacer. Es que recordé, fíjate. No está bien, pero es bueno que el pueblo lo sepa. Por eso es que lo traigo. Porque ya usted ha pasado por eso, qué bueno. Que usted me dijo y yo no lo tengo presente porque como para mí es automático que uno tiene que dar informe, ¿verdad? Y dar reporte, eso es lo que te cuida, pero de momento dije, espérate, yo tuve eso y hay un costo. Y usted ganaba su salario por esa posición. Claro, y en ese momento yo había cerrado hasta la oficina para ocupar esa posición. Para trabajar en esa posición en el gobierno. Y la votaron allí. Nunca nos repusimos, pero ¿Y cuál fue la razón para votarla? Bueno. Que ya no gozaba de la confianza. Pero ¿qué confianza voy a gozar si yo no estoy dispuesta a hacer lo que ellos quieren? Que recuerda que sí, una posición de confianza. Ese es el gobierno de Puerto Rico, señores. Así que sí, hemos pasado por ahí. Esperamos que si pasáramos otra vez, hagamos lo mismo. Amén. Qué bueno. Gloria al Señor. Bueno, tenemos ya que terminar. El tiempo ya se nos ha ido. Pastor Wilfredo, algo rapidito que quieras comentar, ¿verdad? No, queremos, ¿verdad?, invitarle a la licenciada a que ¿verdad?, siga esforzándose, sea valiente. La lucha es ardua que viene. Sabemos que la lucha es ardua, pero Dios honra a los que le honran. Amén. La palabra de Dios lo dice, así que usted, pues, manténgase firme. Claro que sí. Licenciada Ada Nora Enríquez, candidata a comisionada residente por Proyecto Dignidad, la hemos tenido aquí con nosotros y verdad, y en el diálogo, ya vendrán otras veces que seguiremos dialogando, ¿ok? Porque queda camino por ahí adelante. A tu esposo, un abrazo, gracias hermano. Es el chofer oficial, ¿ok? Amén. Así que con esto ya tenemos que despedirnos, el tiempo ya pues se nos ha acabado. Estamos nuevamente con ustedes el próximo martes a las 10 en Fe y Crisis. Que el Señor les bendiga. Señor les bendiga. Bendiga Puerto Rico. Escucha el programa